Hola a todos, vamos a continuar con el tema 1 de estadística descriptiva. En el vídeo anterior nos quedamos en las medidas de dispersión de la página 4 y 5. Vamos a la página 6. Nos habíamos quedado en los indicadores de posición o cuantiles. Bien, acabaremos con la parte de estadística descriptiva unidimensional o univariante de una sola variable, que nos queda solo indicadores de posición y medidas de forma. Y la kurtosis, simetría y kurtosis, y acabaremos haciendo la estadística descriptiva de dos variables a la vez, la descriptiva bivariante. Bien, pues estamos en la página 6, empezamos con indicadores de posición o cuantiles. ¿Qué son los indicadores de posición? Van a ser indicadores que nos van a servir para poder posicionar datos respecto al grupo. Cualquier dato que tengamos, si tenemos los indicadores de posición, nos servirá para posicionar ese dato respecto al grupo. Si está en la parte superior del grupo, la parte inferior, está en la parte central. Por ejemplo, si nosotros tenemos unos datos que son un 1, un 3, un 9, un 5, un 6, un 2 y un 8. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer con esos datos? Pues para sacar los indicadores de posición, lo primero que vamos a tener que hacer siempre es ordenar los datos. Cogeríamos 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 9. Ya tenemos todos los datos ordenados. Una vez tenemos los datos ordenados, vamos a empezar a sacar indicadores de posición. Por ejemplo, si nosotros cogemos los datos y los dividimos en dos partes iguales, sacaremos el primer indicador de posición, que ya lo hemos estado trabajando, que era la mediana. La mediana era un indicador de tendencia central también, pero también servirá como medida de posición. La mediana es el valor que nos separa en la mitad central, vamos a ponerlo aquí mejor, la mitad inferior de la distribución y la mitad superior. Es decir, si la mediana es un 5, quiere decir que la mitad queda por debajo de un 5 y la mitad queda por encima de un 5. Así que si nosotros hemos sacado un 7 en el examen, ¿dónde nos posicionamos? En la mitad superior de la distribución, ¿no? ¿Que hemos sacado un 2? Pues nos posicionamos en la mitad inferior de la distribución. Así que la mediana nos sirve para posicionarnos respecto al grupo, pero solo en esas dos mitades. Así que no es muy útil como medida de posición, es mucho más útil como medida de tendencia central, pero también es una medida de posición. Para poder ser un poquito más precisos a la hora de colocar los datos respecto al grupo, vamos a dividir, en lugar de en dos partes, vamos a dividir en cuatro partes iguales. Entonces tendríamos los tres cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Los tres cuartiles son aquellos tres números que nos dividen en cuatro partes iguales, es decir, en cuatro partes del 25%. Cuatro partes del 25%. ¿Sí? Así que de esa manera, una vez tenemos la distribución dividida en cuatro partes, podemos colocar cualquier dato respecto al grupo en estas cuatro partes. Así que si el cuartil 1 es un 2, el cuartil 2 es un 5, el cuartil 3 es un 8, y yo he sacado un 9 en el examen, ¿dónde me puedo posicionar? ¿Me puedo colocar? Pues estoy situado en el 25% mejor de la clase. ¿Sí? ¿Que he sacado un 4? Pues estaríamos situados aquí, ¿no? Estaríamos entre la mitad inferior y el 25% inferior. ¿Que hemos sacado un 6,5? Pues estaríamos entre la mitad superior y el 25% superior. Estamos en este tramo de aquí. ¿Sí? Cualquier dato que tengamos lo podemos posicionar respecto al grupo. Esa es la utilidad de los cuartiles, que nos permiten colocar un dato respecto a esas cuatro partes. Además, los cuartiles tienen muy buena capacidad descriptiva, es decir, esto lo estamos analizando en el ámbito de la estadística descriptiva, que es para resumir unos datos. ¿Por qué incluimos los indicadores de posición? Que no están pensados para describir los datos en principio, sino para posicionar datos. Pues porque también tienen muy buena capacidad descriptiva. Los cuartiles, por ejemplo, nos van a servir para entender cómo se han repartido los datos. Imaginaos que el examen de bioestadística de medicina de Belviche ha resultado que los tres cuartiles han sido del examen un 3, un 4 y un 5. Esos han sido los tres cuartiles de las notas del examen. ¿Qué podemos pensar a partir de esos tres cuartiles? ¿Qué podemos pensar sobre el examen? ¿Entendemos cómo ha ido este examen? ¿Qué tal ha ido el examen del año pasado de bioestadística de medicina de Belviche? Pues si el cuartil 1 es un 3, el cuartil 2 es un 4 y el cuartil 3 es un 5,
Enseguida deberíamos ver que este examen ha ido muy mal, este examen ha sido una masacre, ¿no? Tendríamos que el 25% de la clase ha sacado menos un 3, la mitad de la clase ha sacado menos un 4, el 75% de la clase ha sacado menos de un 5 y solo habría un 25% de la clase que ha sacado más de un 5, ¿sí? Solo habría aprobado un 25%, el 75% estaría suspendida, ¿sí? Así que fijaros que con solo 3 números nos podemos hacer una idea bastante clara sobre cómo ha sido la distribución de todos los datos en una muestra que pueden ser 300 alumnos que han hecho el examen de bioestadística. Pero yo solo con 3 números entiendo más o menos cómo se han repartido los datos. Por eso es tan útil utilizar los cuartiles en el ámbito de la estadística descriptiva. Nos resume muy bien todo un conjunto de datos y por eso utilizamos los cuartiles cuando los ponemos en el diagrama de la caja o el box plot. En el diagrama de la caja sencillamente colocamos los 3 cuartiles, aquí por ejemplo sería 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si yo veo una caja como esta, sí, recordar que luego tenía estas líneas verticales pero que no tenían utilidad. Pues yo enseguida veo cómo ha ido el examen, ¿no? Digo, vale, el 25% ha sacado menos de un 3, el 25% entre un 3 y un 4, el 25% entre un 4 y un 5, entre un 4 y un 5, y el 25% más de un 5, ¿sí? El diagrama de la caja básicamente es una forma de expresar los 3 cuartiles. Como son tan útiles para entender una distribución de datos, pues los ponemos en un gráfico para que sea un poquito más visual. Bien, esos son los cuartiles. También, además de los cuartiles, podemos hablar de los deciles. Los más típicos son los cuartiles. Luego, luego trabajáis también con algunos otros indicadores, por ejemplo los terciles. Los terciles serían aquellos que nos dividen en 3 partes iguales, pero no son tan habituales. Los terciles serían aquellos valores que nos dividen en 3 partes del 33%, los 3 terciles, ¿sí? O están los quintiles también, que nos dividen en 5 partes del 20% cada una, ¿sí? Tendríamos los 4 quintiles que nos servirían para dividir en 5 partes iguales del 25%, ¿sí? Pero la medida más habitual es los cuartiles. Después tendremos también los deciles. Los deciles nos dividen en 10 partes iguales. Si yo divido en 10 partes, vamos a quitar esto de los terciles. Si yo divido en 10 partes iguales tendríamos los deciles, el decil 1, el decil 2, el decil 3, el decil 4, el decil 5, el decil 6, el decil 7, decil 8 y decil 9. ¿Sí? Son los 9 cortes que nos dividen en 10 partes iguales. Un 10% aquí, un 10% aquí, un 10% aquí, ¿sí? Así que si me dicen que mi nota del examen está por encima del decil 9, ¿qué quiere decir? Pues que estamos dentro del 10% superior de la clase, pues nos ha ido muy bien el examen, ¿no? Que tenemos un decil 1, pues nos ha ido muy mal el examen, solo dejamos por debajo el 10% y el 90% de la clase nos quedaría por encima. ¿Sí? Los deciles también nos sirven pues, para posicionarnos de una forma mucho más exacta, mucho más precisa que los cuartiles. Y luego también tendríamos los percentiles, el percentil 1, el percentil 2, percentil 3, percentil 4, hasta el percentil 99, ¿no? ¿Sí? Los 99 percentiles son los 99 cortes que nos dividen en 100 partes iguales del 1% cada uno. Así que si tenemos un nivel de glucosa en sangre que equivale al percentil, vamos a poner un ejemplo de medicina, bueno, no sé si será muy buen ejemplo, pero equivale a un percentil 74, ¿qué quiere decir? Que nuestro nivel de glucosa en sangre equivalga a un percentil 74. Pues que el 74% de la gente tiene un nivel de glucosa inferior al nuestro y un 26% tiene un nivel superior. Pues es un nivel tirando alto de glucosa en sangre, ¿sí? Bien, pues los indicadores de posición, por tanto, nos sirven para situarnos respecto al grupo. También son útiles para entender los datos, especialmente los cuartiles. Es lo que más utilizamos para describir, aunque también podrían ser terciles si dividimos en 3 partes, quintiles si dividimos en 5 partes, deciles si dividimos en 10 partes. También hay algo importante que tenemos que tener claro, que es
las equivalencias entre indicadores de posición, por ejemplo, la mediana es equivalente al cuartil 2, es equivalente al decil 5 y es equivalente al percentil 50. ¿Sí? Es lo mismo decir dividir en 2 partes y coger una, la mediana, que dividir en 4 partes y coger 2 de las 4, que sería el cuartil 2, o dividir en 10 partes y coger 5, es decir, sería el decil 5, ¿sí? O dividir en 100 partes y coger 50, percentil 50, ¿sí? O el cuartil 1, por ejemplo, equivale al percentil 25 o el cuartil 3 equivale al percentil 75. Bien, acordaros de estas equivalencias, que es fácil que os pregunten alguna cosa de estas en el examen. Aquí tenéis una tabla también de equivalencias, por ejemplo, el percentil 20 equivale al primer quintil, el percentil 25 sería el primer cuartil, el percentil 33 sería el primer tercil, ¿no? El segundo tercil es el percentil 40, percentil 50 sería la mediana o el segundo quintil. Bueno, tendríamos aquí diferentes valores de esto, ¿no? Bueno, alguno está equivocado aquí, me parece. Bueno, más cosas. Vamos a ver ahora, hemos visto ya los indicadores de posición. Vamos a ver ahora los indicadores de forma. Los indicadores de forma nos hablarán de la forma de la distribución de los datos. Cuando hablamos de indicadores de forma, vamos a trabajar básicamente con 2 indicadores de forma. El primero es la simetría. Vamos a estudiar la simetría de la distribución de los datos. Y podremos hablar de 3 tipos de distribuciones. Hablaremos de una distribución simétrica, si queda igual de repartida a un lado y a otro de la distribución. Una distribución asimétrica positiva, si tenemos una distribución así. O una distribución asimétrica negativa, si tenemos una distribución así. Esto es una simetría positiva o hacia la derecha, ¿sí? O sesgo positivo o sesgo a la derecha. A veces se llama simetría o sesgo. Y esto sería o positivo o a la derecha. Es indiferente decir una cosa que la otra. Esto sería una distribución simétrica y esto sería una distribución asimétrica negativa. Asimetría positiva, simetría y asimetría negativa, ¿no? Tendríamos los 3 tipos de asimetrías. ¿Cómo identificamos la simetría? Vamos a poner un ejemplo para que se entienda a qué se refiere esto de la simetría positiva negativa. Si yo os digo que los alumnos de Statistics que hacen el examen de bioestadística de medicina de Belviche, a todo el mundo le ha ido súper bien y todo el mundo ha sacado súper buenas notas y ha sido una fiesta y todos han sacado 8, 9 y 10, ¿qué tipo de distribución respecto a la simetría tendríamos? Sería una distribución, si la mayor parte de gente tiene notas muy altas y hay poca gente con notas bajas, sería una distribución de tipo asimétrica, negativa. Sería una distribución asimétrica negativa. Iríamos de 0 a 10, ¿sí? Pues tendríamos mayor concentración en los valores más altos y más dispersión en los valores más bajos. Casi todos tienen 8, 9, 10, ¿no? Casi todos están aquí. En cambio, hay pocos casos de personas que tienen notas más bajas, ¿sí? Sería una asimetría negativa, un examen que ha ido muy bien y que casi todo el mundo ha sacado muy buenas notas. Una distribución asimétrica positiva sería, por ejemplo, un examen que ha ido muy mal, donde casi todos han sacado muy malas notas, ¿sí? Si tenemos mucha concentración en los valores bajos y mucha dispersión en los valores altos, valores extremos altos, la cola a la derecha, será una asimetría positiva. Si tenemos mucha concentración en los valores altos y mucha dispersión en los valores bajos, diremos que es una asimetría negativa o hacia la izquierda, como lo que os decía de mucha concentración en las puntuaciones altas. Bien, ¿cómo podemos identificar estos 3 tipos de simetrías o asimetrías que nos podríamos encontrar? Lo primero sería con un gráfico. Podríamos generar un gráfico y mirar la forma. Eso podría ser, por ejemplo, un histograma, ¿no? Estudiamos en el vídeo anterior las diferentes representaciones gráficas. Pues si yo miro un histograma, enseguida veo la forma de la distribución. Que tengo un histograma tipo así, pues entonces vemos que es una distribución asimétrica positiva, ¿no? Con un histograma con esta forma. O si tengo un histograma con esta forma, pues esto sería una distribución asimétrica negativa. Yo puedo ver fácilmente con un histograma cómo está siendo la distribución de los datos.
Otro gráfico que podemos utilizar para identificar la simetría es el diagrama de la caja o el box plot. En el diagrama de la caja, si tengo una distribución de la caja más o menos equilibrada, como esta, diremos que esta caja equivale a una distribución de datos simétrica. Esto sería simétrica, ¿sí? Porque nos queda repartido igual en la mitad superior que en la mitad inferior. Esto lo podemos pensar de la siguiente manera. Podemos pensar como si esto fuera una cosa así, ¿sí? Imaginaos la caja y la volcamos, ¿sí? Aquí es la mitad central, 25% superior, 25% inferior. Está todo repartido, pues sería más o menos una distribución simétrica. Si tenemos una distribución asimétrica positiva, entonces observaríamos una caja como esta. Observaríamos una caja así. En una asimetría positiva tendríamos un gráfico de la caja que estaría como distorsionado hacia arriba, como si lo estuviéramos estirando hacia arriba. Eso es una asimetría positiva en un diagrama de la caja. ¿Por qué? Porque tenemos una concentración muy alta en los valores bajos, la mitad inferior de la distribución está aquí, en una distancia muy pequeña, en cambio la mitad superior está mucho más repartida porque hay pocos casos. Sí, así que esto lo podríamos identificar como una cosa así, ¿sí? Si esto lo vuelco, nos quedaría el mismo gráfico que decíamos, ¿no? Si la caja está tirada para arriba, significa mayor dispersión, valores extremos altos, mayor dispersión en la parte superior, asimetría positiva. Y finalmente, si nos encontráramos con una asimetría negativa, entonces tendríamos una caja como esta. Una caja donde tendríamos la mayor concentración en la mitad superior, aquí hay mucha concentración y aquí hay mucha dispersión. ¿Sí? La mitad inferior está muy dispersa, muy repartida. Así que sería como hacer un gráfico así, como si la caja la volcáramos a la derecha. De hecho, a veces os podéis encontrar la caja volcada hacia la derecha y veríamos más fácilmente pues, el tipo de asimetría que tendríamos. Por tanto, podemos identificar la simetría con dos gráficos, el histograma y el box plot. Más formas de identificar la asimetría. Tendremos un coeficiente de asimetría. Le podemos pedir al Jamovi o al Gestat que utilizáis, le podemos pedir que nos calcule un coeficiente de asimetría, o de skewness. Nos sale skewness en el Jamovi. Pues podríamos solicitar un coeficiente de simetría, un coeficiente de skewness. Si el valor de la simetría nos sale un valor igual a 0, eso quiere decir que la distribución es simétrica. Es muy fácil interpretar un coeficiente de simetría. Si el coeficiente de simetría sale 0 o muy cercano a 0, diremos que es una distribución simétrica. Si tenemos un coeficiente de simetría que es mayor que 0, diremos que es una distribución asimétrica positiva. ¿Sí? Asimetría positiva si tenemos un coeficiente de asimetría superior a 0. Y si tenemos un coeficiente de asimetría inferior a 0, diremos que es una distribución asimétrica negativa. Asimetría positiva, simetría y asimetría negativa. Sencillamente miramos el signo. Si el signo es positivo, asimétrica positiva. Si el signo es negativo, asimétrica negativa. Y si es 0, pues es simétrica. Es tan sencillo como esto. Bueno, aquí también os hablan de coeficiente de asimetría. También se le puede llamar, en las diapositivas lo tenéis así. Coeficiente de asimetría, a veces se le llama S de skewness, es lo mismo, ¿eh? Coeficiente de asimetría o valor de skewness. Más formas de identificar la simetría. Otra forma que os pueden preguntar para que identifiquéis la simetría es comparando la media con la mediana de la distribución. Si comparamos media y mediana. En una distribución como esta, vamos a tener que la media aritmética va a ser igual que la mediana y va a ser igual que la moda. Media, mediana y moda coinciden aquí. La media es el promedio de todos los valores. Si lo sumo todo, lo divido entre el total. Y nos dará igual que la mediana, que es la que nos deja la mitad y la mitad. Y nos dará igual que la moda, que sería el valor que estaría más alto, ¿no? Con más casos, ¿sí? Media, mediana y moda estarían juntos. Pero en una distribución asimétrica eso no ocurre. ¿Por qué? Porque en una distribución asimétrica como esta, la moda nos la encontraríamos en el punto más alto, ¿sí? Es el que más se repite, la moda. Después tendríamos la mediana, sería el que nos dividiría la mitad y la mitad. Nos dividiría mitad y mitad, es como si cogiéramos el área, la mitad y la mitad. ¿Y la media aritmética qué le ocurriría? Pues que se vería arrastrada a los valores extremos. Fijaros que a este lado tenemos valores muy alejados del resto. Así que a la media aritmética, como veíamos en la clase anterior, le afectan mucho los valores extremos, ¿no? Es una medida sensible que le afecta a los extremos.
Así que la media se verá arrastrada hacia la cola. Tendremos que la media aritmética estará por encima de la mediana. Si vemos que la media aritmética es superior a la mediana, está por encima de la mediana, distribución asimétrica positiva. Compararemos media y mediana. Si la media está por encima de la mediana, asimetría positiva. En cambio, en una distribución como esta tendríamos que esto es la moda, esto es la mediana y esto es la media aritmética. Así que veríamos que si la media aritmética está por debajo de la mediana, es que se ha visto arrastrada hacia la izquierda, es decir, que la cola de la distribución está a la izquierda. Si la media es menor que la mediana, diremos que es una asimetría negativa. Y si la media aritmética es igual que la mediana, pues diremos que es una distribución perfectamente simétrica. Asimetría positiva, simetría y asimetría negativa. ¿Sí? Los tres tipos de asimetría las podemos ver comparando media y mediana. Recordad, la media va hacia la cola, así que si la media es alta, está más alta que la mediana, es que la cola está a la derecha. Si la media está por debajo de la mediana, es que se ha visto arrastrada hacia la izquierda, es decir, que tenemos valores extremos a la izquierda. Venga, entonces, eso serían las medidas de forma de la asimetría. Por ejemplo, trabajaremos con una distribución más adelante que es una distribución asimétrica positiva. Sería, por ejemplo, una distribución log normal. ¿Sí? Claro, lo veremos más adelante. La distribución log normal es un ejemplo de asimetría positiva. Seguimos, página 7. La primera medida de forma que podemos observar es analizar la simetría. Hay otra característica respecto a la forma de la distribución que podemos analizar, que es la kurtosis. La kurtosis de la distribución o el apuntamiento, kurtosis o apuntamiento. La kurtosis o el apuntamiento de la distribución se refiere al grado de concentración central de una distribución. La concentración en el centro, ¿sí? Si tenemos una distribución muy apuntada o tenemos una distribución muy aplanada. Esto solo lo vamos a ver en un caso, en el caso de que tengamos una distribución simétrica y de distribución que se llama campaniforme, es decir, que tiene forma de campana, que la moda está en el centro, unimodal con la moda en el centro, porque esto también es una distribución simétrica, ¿sí? Esto también es simétrico, está igualado a la derecha que a la izquierda, pero aquí no podemos identificar la concentración central, no tiene sentido analizar la concentración central, aquí sí. Así que la kurtosis la vamos a analizar siempre que tengamos una distribución simétrica y campaniforme. Bien, entonces, ¿cómo puede ser la kurtosis? Si tenemos una distribución muy concentrada en el centro, diremos que es una distribución de tipo leptocúrtica. ¿Sí? Si hay mucha concentración en el centro, será una distribución muy apuntada y se le llama leptocúrtica. Si tenemos una distribución que sigue la curva normal, que será la referencia, la normalidad, la campana de Gauss, entonces diremos que es una distribución de tipo mesocúrtica. ¿Sí? Y por último, si tenemos una distribución muy aplanada, será una distribución de tipo platicúrtica. Distribución platicúrtica. Leptocúrtica, si tenemos mucha concentración en el centro, mesocúrtica, si está más o menos repartida, y platicúrtica, si está muy repartida, muy aplanada. ¿Sí? Eso lo podemos identificar con un coeficiente de apuntamiento de kurtosis. Si tenemos un coeficiente de apuntamiento que es si tenemos un coeficiente de apuntamiento mayor que 0, diremos que es una distribución de tipo leptocúrtica. Si tenemos un coeficiente de apuntamiento cercano a 0, diremos que es mesocúrtica. Y si tenemos un coeficiente de apuntamiento negativo, menor de 0, diremos que es platicúrtica. ¿Sí? Si tenemos un apuntamiento mayor que 0, leptocúrtica, igual a 0 es mesocúrtica, menor de 0 será platicúrtica. Bien, pues la kurtosis la vamos a identificar sobre todo con un indicador. También se podría ver en un gráfico, esto podría ser, como hemos dicho antes, un histograma. Si yo tengo un histograma así, pues esto podría ser una distribución de tipo leptocúrtica. También lo podríamos ver en un boxplot, ¿no? Si tuviéramos una distribución así, significa que la mitad central está muy concentrada, ¿no? En un boxplot.
Eso quiere decir una distribución de tipo leptocúrtica. Si tengo una distribución así, sería mesocúrtica. Y si tengo una distribución así, sería platicúrtica, ¿no? Pues también podríamos identificar la curtosis, aunque bueno, con un gráfico tampoco creo que os lo pregunten porque es un poquito más ambiguo y a no ser que sea algo muy, muy claro, es un poquito más ambiguo. La mejor forma de identificar la curtosis va a ser mirando un coeficiente de apuntamiento de curtosis que nos lo va a dar el ordenador. Bien, pues con esto hemos analizado todo lo que podemos hacer para describir una sola variable. Hemos visto las medidas de tendencia central, las medidas de posición, de dispersión, las medidas de forma, los gráficos, las tablas, ¿no? Todo eso es lo que podemos hacer para describir una sola variable. Aquí tenéis, os he puesto una tabla recordatorio para que tenéis en las diapositivas. Por ejemplo, en cualitativas no se puede hacer mucha cosa. Con cualitativas solo se puede hacer la tabla de frecuencias y un gráfico como el de sectores, ¿sí? O a veces también se puede utilizar el de barras, pero bueno, os dicen solo el de sectores porque para ordinales decíamos que no tenía mucho sentido. Así que para una cualitativa solo tabla de frecuencias y sectores. En cambio, para una cuantitativa podemos sacar las medidas de tendencia central, además del diagrama de barras, del histograma, el diagrama de la caja, ¿sí? Luego tenemos medidas de dispersión, los cuantiles, los coeficientes de asimetría, de apuntamiento. Todo lo que hemos estado viendo es sobre todo aplicado a las variables cuantitativas. Acordaros del esquema, de todas las diferentes formas que tenemos de hacer estadística descriptiva sobre una sola variable. Y después en el examen muchas veces os ponen pantallazos que luego se hacen alguna pregunta sobre el pantallazo. Por ejemplo, aquí tenemos la nota del examen final de bioestadística. Aquí yo os doy estos descriptivos, esto es una tabla sacada con el programa Jamovi y a partir de aquí pues vamos a ver cómo lo podríamos analizar todo. Notas del examen final, dice n igual a 35, ¿eso qué quiere decir? Pues que esto sería una muestra de 35 observaciones, n35. Min igual a 5,54. Eso quiere decir que tendríamos que la nota tiene una nota media de 5,54. El promedio de toda la clase sería un 5,54. Después, median. Median es la mediana. La mediana es 5. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la mitad de los datos estarían por debajo del 5 y la mitad estarían por encima del 5 en esta distribución, ¿no? Si ordeno los datos, el que está en el medio es la mediana, me deja mitad por debajo, mitad por encima. La mitad tiene menos de un 5, la mitad tiene más de 5. Luego pone mode, sería la moda, sería un 4. ¿Eso qué quiere decir? La moda era el que más se repetía, por tanto quiere decir que la nota que más se ha repetido ha sido una nota de un 4. Después, variance. Hasta ahora estas tres medidas eran medidas de tendencia central. Ahora nos hablan de varianza, variance. La varianza era una medida de dispersión. Tenemos que saber que es una medida de dispersión. Bien, es una medida de dispersión, pero 6,26, ¿qué nos indicaba? Decíamos en el vídeo anterior que la varianza era una medida muy difícil de interpretar, ¿no? Porque era una medida cuadrática, nos decía la distancia cuadrática promedio de los valores a la media de la serie de media, así que era algo un poco complicado. No lo interpretaremos directamente. Diremos que la varianza es 6, nos indica dispersión, pero es algo difícil de interpretar porque tenemos que conocer también la escala de medida que tenemos. Luego tenemos range. Range es el rango. Rango, la amplitud de los datos. Recordar que era la diferencia entre el máximo y el mínimo. Rango de 8. ¿Qué quiere decir eso? Pues que entre la persona que menos nota ha sacado y la persona que más nota ha sacado hay 8 puntos de diferencia, hay un margen de 8 puntos. Range es de 8. Después, mínimo de 2 y máximo de 10, ¿no? Como vemos, la diferencia entre el 2 y el 10 pues son los 8 puntos de rango que nos ha salido antes. Seguimos. Luego tenemos skewness. Skewness hemos dicho que era el coeficiente de asimetría, ¿no? Skewness es simetría en inglés, así que miramos el coeficiente de asimetría y nos sale 0,2. 0,2 es algo muy cercano a 0. ¿Sí? Podemos considerar entre 0,3 menos 0,3 más o menos, se entiende como más o menos simétrico. Así que una simetría de 0,2 sería una distribución prácticamente simétrica, aunque un poquito asimétrica positiva, pero la podemos considerar como distribución simétrica más o menos. Luego nos dan el error estándar de skewness, eso nos da igual, eso no lo vamos a trabajar. Y luego tenemos la kurtosis. Como la distribución la hemos considerado más o menos como simétrica, podemos mirar la kurtosis. ¿Qué nos decía el grado de apuntamiento central, ¿no? La kurtosis nos indicaba el grado de apuntamiento en el centro. La kurtosis ha sido negativa. Una kurtosis negativa, ¿qué quería decir? Una kurtosis negativa quería decir
Pero teníamos aquí una distribución de tipo platicúrtica. Pues en este caso tenemos que las notas son más o menos simétricas y un poquito platicúrticas, ¿no? Tenemos un valor negativo. Error estándar de la kurtosis no lo vamos a utilizar. Y finalmente tenemos el 25º percentil, el percentil 50 y el percentil 75. ¿Qué son estos tres percentiles? Son los cuartiles que habíamos trabajado, ¿no? El percentil 25 es el cuartil 1, el percentil 50 es el cuartil 2 y el percentil 75 sería el cuartil 3, ¿no? Así que, ¿eso qué me está indicando? Pues que el 25% de la clase tiene menos de un 4, cuartil 1, el 25% está entre un 4 y un 5, cuartil 1 y cuartil 2, el 25% está entre 5 y 7, cuartil 2 y cuartil 3, y el 25% tendría más de un 7, ¿sí? Ya que el cuartil 3 es un 7. Bien, pues estos son todos los descriptivos, por ejemplo, que salen en Jamovi que podemos interpretar, ¿no? Medidas de tendencia central, luego nos han dado medidas de dispersión, ¿sí? También podríamos haber calculado aquí el coeficiente de variación, que trabajamos también en el vídeo anterior, que no lo da el Jamovi directamente, sería coger la varianza, hacerle la raíz para tener la desviación estándar, y luego dividirla entre la media, ¿no? Bueno, ya hicimos algún ejemplo, y luego las medidas de forma, simetría kurtosis y los cuartiles que nos da al final. Muy bien, pues con esto acabamos este primer apartado de estadística descriptiva, que es la estadística descriptiva univariante o unidimensional, cuando trabajamos con una sola variable. Pero hay veces que vamos a tener dos variables. Si tenemos dos variables y las queremos analizar conjuntamente, pues vamos a tener que hacer estadística descriptiva bivariante. La estadística descriptiva bivariante es el estudio, la descripción de dos variables conjuntamente. Bien, vamos a la página 8, estadística descriptiva bivariante. La estadística descriptiva bivariante la vamos a diferenciar en función de cómo son las variables de estudio. Si tenemos dos variables, la descriptiva, vamos a poner aquí, descriptiva bivariante. Descriptiva bivariante. Va a depender de cómo sean las variables. Lo primero que vamos a estudiar es cómo describir dos variables si las dos son cuantitativas o numéricas. Si las dos variables son números, entonces tendríamos este análisis de dos cuantitativas. Luego veremos qué hacer si tenemos una quali con una quanti y luego qué haremos si tenemos dos cualitativas. Empezamos con este primer análisis. Estudio de dos variables cuantitativas. ¿Qué podemos hacer con dos variables cuantitativas? Aquí tenemos un ejemplo que sería las horas de estudio, tiempo de estudio, con la nota del examen, ¿no? Vamos a poner aquí horas de estudio y nota. Y aquí tenemos una persona que ha estudiado 3 horas y ha sacado un 2. Otra persona ha estudiado 8 horas, ha sacado un 4. Otra ha estudiado 12 horas, ha sacado un 7. ¿Sí? No os fiéis de esto, que me parece que es muy optimista, ¿eh? Bien, tenemos aquí dos variables, ¿no? Diremos que esta es la variable x y esta es la variable y. Si tenemos dos variables, podemos diferenciar entre la x y la y. La x siempre es la que afecta a la variable y. A la x le llamamos la variable independiente y afecta a la variable dependiente, que sería la y. En nuestro caso, las horas son la variable x, ¿no? Porque las horas que estudiemos para el examen influirán en la nota, pero no al revés, ¿no? Así que las horas de estudio afectarán a la nota. Tenemos esta relación, ¿no? Horas de estudio, cómo afectan a la nota del examen. Bien, entonces, ¿cómo trabajaremos con dos cuantitativas como estas? Yo tengo un listado de cada persona, las horas que ha estudiado y la nota que ha sacado. Pero yo mirando ese listado no voy a llegar a ninguna conclusión. Me va a costar mucho identificar si las dos cosas están relacionadas, si tienen algo que ver. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para poder analizar bien dos variables cuantitativas, tenemos que hacer un gráfico que se llama el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es un gráfico donde vamos a representar las dos variables en los dos ejes. Aquí tenemos el eje Y y el eje X, ¿no? Pues la Y deberíamos poner en este caso la nota del examen y la X deberíamos poner las horas de estudio. Bien, a partir de aquí vamos colocando los datos y decimos, bueno, primero ponemos la escala de los ejes.
Horas de estudio, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y horas de estudio, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 horas de estudio. Bueno, algo así, ¿no? A partir de aquí, una vez hemos puesto la escala de los ejes, ¿no? Y hemos representado los dos ejes con cada una de las dos variables, vamos a ir representando cada una de las observaciones. Por ejemplo, la primera observación es una persona que ha estudiado 3 horas y ha sacado un 2. Ha estudiado 3 horas y ha sacado un 2. Pues hacemos un puntito aquí, un punto que nos representa la primera observación de la muestra. Una persona con 3 horas de estudio y que ha sacado un 2 en el examen. Otra persona ha estudiado 8 horas y ha sacado un 4. 8 horas y ha sacado un 4. Pues hacemos un puntito aquí. 8 horas con un 4. Siguiente, otra persona ha estudiado 12 horas y ha sacado un 7. 12 horas y un 7. Pues otro punto aquí. Iríamos haciendo un punto para cada una de las observaciones de la muestra. Al final observaríamos tantos puntos como observaciones tuviéramos. Iríamos haciendo puntos y nos acabaría quedando lo que se llama una nube de puntos. La nube de puntos nos está identificando la relación que hay entre las variables. Si la nube de puntos tiene una tendencia creciente como esta, va hacia arriba, diremos que esto es una relación de tipo positiva o directa. ¿Sí? Relación de tipo directa o relación positiva. Si tenemos en cambio una nube de puntos que va hacia abajo, decreciente, diremos que es una relación de tipo negativa. Y si tenemos la nube de puntos y no podemos apreciar ninguna tendencia, entonces diremos que no hay relación entre las variables. De hecho, también nos podríamos encontrar en algún caso donde hay una nube de puntos que sigue tendencias opuestas. Por ejemplo, aquí primero sube, luego baja. Esa sería una relación de tipo no lineal. No trabajaremos con relaciones no lineales, trabajaremos con relaciones de tipo lineales. Así que nos olvidamos de las relaciones no lineales, que no las trabajaremos. Por tanto, si tengo dos cuantitativas, lo que tengo que hacer para estudiar la relación es dibujarnos un diagrama de dispersión. Con el diagrama de dispersión observamos la tendencia de la nube de puntos y si va hacia arriba, relación positiva o directa, quiere decir una relación positiva que cuanto más estudio, más nota saco, ¿no? Si estudio mucho, saco mucha nota, si estudio poco, saco poca nota, ¿sí? En cambio, si la relación, si la curva, la nube de puntos va hacia abajo, decimos que es una relación negativa, porque tenemos que si tengo poco de esto, tengo mucho del otro, si tengo mucho de esto, tengo poco del otro, ¿no? Relación de tipo negativa o inversa. Bien, luego tenemos las medidas de asociación lineal. Para identificar la relación entre las variables, podemos sacar una serie de medidas que nos ayudan a cuantificar la relación. La primera medida que tenemos es la covarianza. La covarianza es un cálculo que tenemos aquí, que es coger el sumatorio de cada valor de x menos su media por cada valor de y menos su media. Vamos haciendo esto, o sea, el valor 3 menos la media de las horas de estudio por 2 menos la media de las horas de la nota del examen, más luego 8 menos la media, ¿no? Vamos haciendo esto para todas las observaciones, es un sumatorio para todas las observaciones, y luego dividido entre n menos 1, ¿sí? Esa sería la covarianza. No vais a calcularlo esto en el examen, no os preocupéis, no os pongo ejemplo porque es muy largo calcular una covarianza y no vale la pena porque en el examen ya veréis que es todo interpretar resultados y vais a hacer casi nada de cálculo, ya lo poco de cálculo ya lo practicaremos cuando hagamos modelos de exámenes. Bien, tenemos esta covarianza, esta primera medida. ¿Cómo interpretamos el resultado que nos dé la covarianza? Pues la interpretación es muy sencilla. Si tenemos que la covarianza nos sale igual a 0, eso quiere decir que no habría relación. Si la covarianza nos sale mayor que 0, diremos que es una relación de tipo directa o positiva, ¿no? Relación positiva si el resultado de la covarianza es positivo. Y si la covarianza es negativo, menor que 0, decimos que es una relación de tipo negativa, ¿sí? Relación positiva, relación nula o relación negativa o inversa, ¿no? Relación positiva es relación directa, relación negativa es una relación inversa, ¿sí? El problema que tiene la covarianza es que dependerá de las unidades de medida que tengamos. Si estamos hablando de
de una variable que los números sean muy grandes, ¿sí? Si tenemos miles de la variable x y cientos de la variable y, la covarianza va a ser muy grande, van a ser cientos. Si la variable es muy pequeña, nos va a salir un número muy pequeño. Podríamos tener una covarianza de 10.000 millones o podríamos tener una covarianza de 0,1. Y no significa que 10.000 millones sea más relación que 0,1, dependerá de la unidad en la que estemos trabajando. Así que la covarianza no nos dice nada de la intensidad de la relación, porque depende de la unidad de medida. Solo nos fijamos en el signo. Ese es el principal problema que tiene la covarianza, que no nos permite identificar la intensidad. Así que tenemos una segunda medida para poder identificar la intensidad, que es el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación o de correlación de Pearson viene de hacer este cálculo, coger la covarianza y dividirla entre el producto de las desviaciones típicas, ¿sí? Covarianza entre el producto de las desviaciones típicas, y esto nos va a permitir que nuestra covarianza, al dividir entre las desviaciones típicas, le estamos quitando la unidad que tenía y nos queda un valor que ahora sí que está escalado entre más 1 y menos 1 y ahora sí que no tiene unidad. Así que el más 1 sería la máxima relación positiva, el 0 es la no relación y el menos 1 sería la máxima relación negativa. Así que el coeficiente de correlación de Pearson viene de la covarianza, es la covarianza estandarizada, dividiéndola entre el producto de las desviaciones típicas, y nos permite identificar la intensidad. Que tenemos una correlación de Pearson de 0,9, pues habría mucha relación entre las dos variables. Que tenemos 0,1, no habría prácticamente relación. Que tenemos una relación de menos 0,8, pues una relación muy fuerte. Ojo que menos 0,8 es mucha relación, es muy fuerte, pero de tipo negativa. ¿Sí? La no relación está alrededor del 0, el más 1 o el menos 1 es mucha relación, es la máxima relación posible. Así que de esa manera pues podemos identificar mejor el signo, que lo conservará, porque esto siempre es positivo, así que dependerá del signo de la covarianza, nos saldrá la correlación de Pearson, pero esto está escalado entre el más 1 y menos 1, es la covarianza acotada entre más 1 y menos 1, ¿sí? Es una forma de arreglar la covarianza. Y finalmente tenemos otra medida que es el coeficiente R cuadrado o coeficiente de determinación, que viene de coger el coeficiente de correlación de Pearson y elevarlo al cuadrado. Así que si esto nos había salido, pues por ejemplo 0,9, pues lo elevamos al cuadrado y nos daría 0,81. Fijaros que al elevar la correlación de Pearson al cuadrado, que la correlación iba de más 1 a menos 1, como mucho será más 1 o menos 1, por tanto, más 1 o menos 1 al cuadrado dará 1. Ahora perderemos el signo, así que esto va de 1 a 0, 0 al cuadrado es 0. Así que cuando hablamos del coeficiente de determinación o coeficiente R cuadrado, va desde 0 hasta 1. ¿Y qué nos indica el coeficiente de determinación? Nos va a indicar la proporción de la variable y que viene explicada por la variable x. Nos dice qué parte de la variable dependiente se puede explicar por la variable independiente. Por tanto, el 1 nos estaría indicando que el 100% de la y viene explicada por la variable x. El 100% de la y viene determinada por la x. La x determina totalmente la y. Y el 0 sería que el 0% de la y viene determinada por la variable x. ¿Sí? 0% de la y vendría determinada por la variable x. ¿Sí? Venga, por tanto, 0 y 1 es los límites del coeficiente de determinación. Nos dice la proporción o el porcentaje determinado, qué parte de y viene determinada por la x. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos una covarianza de 3,4 con una correlación de Pearson de 0,5 y con una R cuadrado de 0,25 o menos 0,5, vamos a ponerlo negativo. ¿Eso cómo lo interpretamos? Covarianza de menos 3,4. Solo nos fijamos en el signo, es negativa. Así que relación de tipo inversa o negativa. A más de una cosa tendremos menos de la otra, van al revés. Cuanto más tengo de una variable, tengo menos de la otra. ¿Sí? Relación negativa. Pero 3,4 o menos 3,4 es mucho o es poco, pues no tenemos ni idea. No sé, depende de la unidad de medida que se esté utilizando aquí. Así que lo único que puedo decir es que es una relación negativa. Si quiero ver la intensidad,
cojo la correlación de Pearson y veo que es menos 0,5. Así que diremos que es una intensidad pues media o media baja, incluso se podría decir, ¿sí? Podríamos decir que es una intensidad media, ¿no? Relación negativa y con intensidad media, menos 0,5, que no llega hasta el 1, que sería la máxima relación, o el menos 1, la máxima relación negativa. R cuadrado, 0,25, ¿qué quiere decir eso? Pues que el 25% de la variable y viene determinada por la variable x. En nuestro ejemplo, si hubiera sido esto, pues que el 25% de la nota vendría explicada por las horas que ha estudiado el alumno. Las horas de estudio determinarían el 25% de la nota, el resto serían otras cosas, ¿sí? Esa sería la interpretación de la R cuadrado. También tenéis aquí que a la correlación de Pearson no le afectará los cambios de unidades, no, porque la correlación de Pearson no depende de la unidad de medida. La covarianza sí, si la covarianza hay una transformación de los datos, si los datos tienen un cambio de escala, entonces la covarianza cambia, porque depende de la unidad que estemos utilizando, ¿sí? En cambio, la correlación de Pearson ya no tiene unidad, así que nos da igual si la variable la hemos multiplicado por un número, si le hemos hecho un cambio de unidad, nos da igual, eso no le afectará, y a la R cuadrado, por tanto, tampoco, que es la misma medida al cuadrado. Bien, vamos a la página 9. Pues con esto hemos visto todo lo que podemos hacer para analizar la relación entre dos variables cuantitativas. Diagrama de dispersión, miramos la nube de puntos y luego las tres medidas de asociación lineal, covarianza, correlación y coeficiente de determinación. Solo el lineal, si hay relaciones no lineales, esto no nos lo identificará. Bien, la covarianza, nos fijamos en el signo, la correlación en el signo y si se acerca al más 1 o menos 1, y la R cuadrado si va de 0 a 1 y nos indica el porcentaje explicado. Bien, eso sería para dos cuantitativas. Siguiente análisis que tenemos es el de dos cualitativas. ¿Qué pasaría si tenemos dos variables cualitativas? Pues para trabajar con dos variables cualitativas tendríamos unos datos tipo así. Tenemos academia y aprobado suspendido. Vamos a poner aquí dos variables. Si hemos ido a academia y la nota del examen. Tengo una persona que sí ha ido a academia, sí academia, que sí academia, sí, que sí ha ido a academia y que ha aprobado el examen. Otra persona que sí ha ido a academia y ha aprobado. Otra persona no ha ido a academia y ha suspendido. Vamos a barrer para casa un poco. No ha ido a academia y ya ha aprobado. ¿Sí? Bueno, tendríamos unos datos tipo así, ¿no? Dos variables cualitativas. ¿Cómo describimos esas dos variables a la vez? Pues lo podremos hacer con una tabla de contingencia. En una tabla de contingencia vamos a colocar las dos variables, una en cada eje otra vez. Aquí tendríamos, pues, aquí tenéis un ejemplo del Jamovi, sería academia no y academia sí. ¿Sí? Academia no, academia sí. Y después tenemos la nota del examen final. La nota del examen final tendremos aprobado o suspendido. Nota del examen final tenemos aprobados o suspendidos. Tenemos 9, 13, 7, 6, 16, 19, 22, 13 y 35. Venga, academia sí o no. Y nota del examen final, vamos a poner aquí nota del examen final, aprobado o suspendido. Pues, ¿qué deberíamos hacer para construir esta tabla? Aquí ya os la he dado resuelta con el Jamovi, pero esto deberíamos ir mirando la tabla de datos. ¿Cuántas personas tengo que no han ido a academia, pero que han aprobado el examen? No academia y aprobado. Pues aquí tengo una, otra, iríamos contándolas, 9 casos. ¿Cuántas personas tengo que no han ido a academia y sí han aprobado el examen, y han suspendido el examen, perdón? No academia y suspendidos. Pues tengo uno aquí, otro aquí, ¿no? Vamos contando 13 casos. Luego buscaríamos casos de personas que han ido a academia y que han aprobado, personas que han ido a academia y que han suspendido. Bueno, tendríamos algo parecido a esto, ¿no? Bien, a partir de aquí, con esta tabla de contingencia, podemos valorar si hay una cierta relación o no. Pues aquí tenemos que los que no han ido a academia han aprobado solo 9 de 22, ¿sí? Mientras que los han aprobado menos de la mitad, mientras que los que sí han ido a academia
han aprobado, en este caso, más de la mitad. Esto no son datos de Statistics, en Statistics ha aprobado mucha más gente, 7 de 13, esto es muy poco, no os preocupéis. Entonces, a partir de aquí yo puedo ver la relación, ¿no? Si yo calculo la proporción de aprobados del grupo no, 9 de 22, es mucho más baja que la proporción de aprobados del grupo sí, 7 de 13, ¿sí? Así que podemos ver que hay una cierta relación. Si vemos diferencias entre los grupos, pues quiere decir que hay una relación entre las variables. Eso lo podemos ver también de forma más fácil en un diagrama de barras. Esto nos lo genera también el Jamovi. Tendremos los aprobados y los suspendidos. Y luego tengo los de academia no y los de academia sí, los de academia no y los de academia sí. Y podemos hacer una barra de esto, ¿no? Pues tenemos aquí los que dentro de los aprobados los que no iban a academia y dentro de los aprobados los que sí iban a academia. Luego tenemos dentro de los suspendidos los que no iban a academia y dentro de los suspendidos los que sí iban a academia, ¿sí? Pues con esto también podemos identificar algo similar a lo que veíamos en la tabla de contingencia, ¿sí? Bien, pues eso es lo que podemos hacer para estudiar dos cualitativas. Básicamente, hacer una tabla de contingencia, ponemos las dos variables y vamos contando cada combinación de las dos variables. ¿Cuántos casos hay de esto con esto? ¿Cuántos casos hay de esto con esto? ¿Casos de esto con esto? ¿Sí? Y también representar un gráfico que es el diagrama de barras o de barras partidas, que se llama, que es expresar un diagrama de barras separando en función de las dos variables a la vez. Bien, y luego por último tenemos el estudio de una variable cualitativa con una variable cuantitativa. Una cualitativa con una variable cuantitativa. ¿Cómo podemos analizar una cualitativa con una cuantitativa? Pues sería algo parecido a esto. Sería ir a academia y la nota numérica del examen. Esta persona sí ha ido a academia y ha sacado un 7. Esta persona no ha ido a academia, ha sacado un 4. Esta persona no ha ido a academia, ha sacado un 6. Esta persona sí ha ido a academia, ha sacado un 9. Tendríamos unos datos así, ¿no? Una variable cualitativa y una variable de tipo cuantitativa. Bien, pues lo que podemos hacer para describir una cualitativa con una cuantitativa es hacer un gráfico de la caja, un boxplot, pero separando en los dos grupos, ¿sí? La idea va a ser, cogeremos los dos grupos, los de no academia y los de sí academia, y los compararemos. Los compararemos a través de hacer el diagrama de la caja. Hacemos un boxplot para cada grupo, como tenéis aquí, ¿no? Los de no academia y los de sí academia. Y esto es la nota del examen sobre 10, ¿no? Pues vemos que nos ha quedado aquí un boxplot así para los de no academia y un boxplot así para los de sí academia, ¿no? ¿Sí? Fijaros que podemos ver aquí pues que las notas en general son más altas dentro de los que han ido a academia que dentro de los que no han ido a academia, que las notas en general son más bajas, ¿sí? Así que para analizar una cualitativa con una cuantitativa utilizaremos el diagrama de la caja separando en función del grupo que tengamos, en función de los grupos de la variable cualitativa. Diagrama de la caja separada por grupos. Bien, y aquí tenéis un cuadro resumen que tenéis en las diapositivas de los estudios, ¿no? Pues si tengo una cualitativa más una cualitativa, pues en la tabla de contingencia, como hemos hecho, y el diagrama de barras. Si tenemos una cuantitativa y una cuantitativa, diagrama de dispersión y coeficiente de correlación, ¿sí? Luego tenemos aquí algunas otras cosas, recta de regresión, prueba de independencia, eso lo haremos más adelante. Pero bueno, aquí os mencionan más cosas de las que trabajamos porque lo veremos más adelante. Y si tenemos una cuanti y una cualitativa, pues diagrama de cajas separado por grupos o histograma, también podríamos hacer un histograma para las notas de los de no academia, un histograma para las notas de los de sí academia y así las comparamos. Venga, pues con esto acabamos este tema 1 de estadística descriptiva, que está dividido en las dos partes de unidimensional, el estudio de una sola variable, y bidimensional, el estudio de las dos variables. Esta es la parte más sencilla de la asignatura. Esto es saberos un poquito los indicadores, para qué sirven, saberlo interpretar. Son las preguntas más fáciles del examen, ya veréis, pero lo tenéis que tener pues, bastante claro y estas las tenéis que acertar todas. Ahora empezaremos con probabilidad, que se va a complicar un poquito más la cosa, pero bueno, con esto ya dejamos cerrada toda la parte del tema 1 de estadística descriptiva.
Bien, pues lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo.